Imagina recibir un mensaje que cambia tu vida, y que afirma ser la palabra de una entidad más allá de este mundo. En 1904, Aleister Crowley y su esposa Rose Kelly afirmaron haber recibido un libro dictado por una inteligencia superior, Aiwass. Este libro no es solo un texto esotérico, es una guía, un desafío, un misterio. Hoy te invito a explorar conmigo el libro de la ley, donde cada palabra, cada símbolo y cada mandato está lleno de secretos que pocos se atreven a descifrar. Quédate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu percepción de la magia, la libertad y el poder interior. Sección 1. El contexto místico y la recepción del libro. En abril de 1904, Aleister Crowley, reconocido ocultista británico, se encontraba en Egipto acompañado de su esposa, Rose Kelly. Ambos habían llegado con la intención de conectar con la historia milenaria y con los misterios que sus templos y pirámides parecían ocultar. La atmósfera en el Cairo era abrumadora, el sol dorado caía sobre los enormes bloques de piedra del templo de Keops, mientras la brisa del desierto traía consigo un silencio extraño, casi expectante. Crowley sentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, aunque nadie podía anticipar la magnitud de lo que se avecinaba. Durante una visita a uno de los templos, Rose comenzó a experimentar un estado que desafiaba cualquier explicación racional. En pleno trance, empezó a pronunciar palabras que parecían surgir de un lugar profundo e inaccesible, frases que, según Crowley, no eran suyas, sino de otro ser que hablaba a través de ella. Cada sonido que Rose emitía estaba cargado de un ritmo extraño y de un sentido oculto. Crowley, con su cuaderno y su pluma, se dedicaba a registrar cada palabra con precisión casi obsesiva. Él mismo relató que, mientras escribía, sentía que el mensaje no era mío, pero debía ser capturado, tal como caía del aire. Este fenómeno no fue un mero acto de inspiración poética. Crowley comprendió que estaba presenciando la transmisión de un conocimiento canalizado por una entidad que más tarde identificó como Aiwass, un guía espiritual que, según él, poseía un nivel de conciencia superior y cuya presencia definía la voz del nuevo mensaje. La revelación de Aiwass era directa, firme y, a veces, desconcertante. Su lenguaje estaba impregnado de autoridad, pero también de misterio, invitando a cuestionar las normas establecidas y a abrir la mente hacia un cambio radical. El impacto de estos eventos en Crowley fue inmediato y profundo. Percibió que lo que estaba ocurriendo no se trataba de simples palabras o símbolos, sino de la inauguración de un nuevo paradigma espiritual, lo que él llamaría la Era de Horus. En sus notas, Crowley subrayó la importancia de comprender que la humanidad estaba en un punto de transición. Una nueva era comienza, y con ella, la liberación de las viejas cadenas de pensamiento. Esta afirmación no solo reflejaba un cambio de conciencia individual, sino también un movimiento hacia una transformación colectiva de valores y percepciones. La participación de Rose fue igualmente central. Sin ella, el texto no habría surgido. Su estado de trance actuó como el conducto a través del cual el mensaje de Aiwass se materializó en palabras. Crowley describe que, en esos momentos, Rose parecía ausente y a la vez presente, como si su cuerpo obedeciera a otra inteligencia mientras su alma permanecía en silencio. Este detalle muestra que la experiencia no era un acto de voluntad consciente de Rose, sino un fenómeno de canalización que exigía total receptividad y entrega. Un punto crucial para entender cómo se originó el libro de la ley. Una reflexión que surge de esta experiencia inicial es el valor del encuentro con lo inesperado y lo inexplicable en la vida real. Así como Crowley tuvo que abrirse a la posibilidad de que una conciencia externa transmitiera conocimiento a través de su esposa. En la vida cotidiana a veces nos enfrentamos a situaciones que desafían la lógica y nos empujan a expandir nuestra percepción. La narrativa invita a contemplar el misterio no como amenaza, sino como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. En resumen, esta primera sección establece el escenario y la base del libro de la ley, un momento histórico en la vida de Crowley y Rose en Egipto, marcado por la aparición de mensajes canalizados por Aiwass, la participación activa de Rose en trance, y la percepción de Crowley de estar presenciando la llegada de una nueva era espiritual. Todo ello prepara al lector, o al oyente del audiolibro, para adentrarse en un texto que no solo narra hechos, sino que transmite ideas que desafían la mente y el espíritu, invitando a la exploración y la transformación interior. Sección 2. La primera transmisión. El capítulo 1. El capítulo 1 inicia con un cambio radical en el tono y la energía de la experiencia de Crowley. Después del primer contacto místico que él tuvo con los mensajes a través de Rose, se percibe ahora una voz diferente, poderosa y firme, como un viento invisible que recorre el templo y llena cada rincón de la conciencia de quien escucha. Esta voz es la de Aiwass, la entidad espiritual que canaliza las enseñanzas de esta nueva era. Desde el primer instante, se percibe un espíritu joven y vigoroso que irrumpe en el escenario de la historia espiritual de la humanidad, Horus. Yo soy Horus,
el joven, fuerte y victorioso, declara la voz, marcando el inicio de un cambio profundo, un llamado a abandonar las estructuras rígidas del pasado y abrazar la fuerza interior de cada individuo. El mensaje central que Crowley recibe en esta primera transmisión es claro y desafiante. La humanidad ya no debe someterse a leyes externas ni a moralidades impuestas. Haz tu voluntad será toda la ley se convierte en la máxima que guía a los hombres y mujeres hacia la libertad absoluta. Cada persona, según Aiwass, es soberana de su propia vida y debe reconocer que su destino es responsabilidad de su voluntad consciente. Crowley describe que al escuchar estas palabras, sintió como si el peso de siglos de tradición se levantara de sus hombros. Era como despertar de un sueño que nos había mantenido encadenados a normas ajenas. Leyes que nunca nos pertenecieron. El capítulo 1 también subraya la ruptura con los antiguos dioses y sistemas de creencias que habían dominado la historia humana. Horus no llega para ser un nuevo opresor, sino un guía que invita al autodescubrimiento. Crowley relata cómo la revelación no es simplemente doctrinal, sino vivencial. El mundo entero está entrando en un tiempo de cambio, donde cada alma descubrirá su fuerza y camino. Este cambio no es gradual, es un llamado a la acción inmediata, a la conciencia de la libertad individual. La voz de Aiwass impulsa a que cada ser humano se reconozca como un actor principal en la creación de su existencia, dejando atrás la obediencia ciega y la sumisión a tradiciones que limitan el espíritu. A lo largo de la transmisión, Crowley percibe que el mensaje de Horus no se limita a un consejo ético, sino que establece un principio filosófico profundo: la verdadera ley es interna, no externa. Esto plantea una reflexión poderosa, comparable a las ideas de autores como Friedrich Nietzsche sobre la creación de valores propios. La autoridad reside dentro del individuo y no en los sistemas que lo rodean. En la narración, esta idea se integra de manera viva y dinámica, mostrando que la nueva era requiere audacia y responsabilidad personal. La experiencia deja en Crowley una mezcla de asombro y determinación. Comprende que las palabras de Aiwass no son simbólicas ni figurativas, sino directrices que guiarán la evolución de la conciencia humana. Es un despertar a un mundo donde cada acción y decisión proviene de la voluntad auténtica de quien actúa, y donde la libertad es la ley suprema. La fuerza de este mensaje, narrada como si la voz misma recorriera los templos de Egipto, da a la audiencia del audiolibro una sensación de inmediatez y profundidad. Como si estuvieran presentes en ese momento de revelación histórica. En resumen, el capítulo 1 marca la llegada de Horus como un principio espiritual joven y poderoso, establece la libertad absoluta como la ley de la nueva era. Y anuncia la ruptura con antiguos sistemas de creencias y moralidades impuestas. Cada palabra pronunciada en trance por Rose y registrada por Crowley se convierte en un puente hacia la autoconciencia y la soberanía individual, invitando a escuchar, reflexionar y actuar según la voluntad propia. Sección 3. La segunda transmisión. El capítulo 2. El capítulo 2 comienza con Crowley recibiendo una nueva oleada de comunicación a través de Aiwass, la voz espiritual que canaliza las enseñanzas de Horus. A diferencia del primer capítulo, donde el mensaje era un llamado general a la libertad y al autodescubrimiento, aquí la transmisión se adentra en instrucciones más concretas sobre cómo vivir de acuerdo con la ley de Horus. La voz es clara, firme y precisa, pero al mismo tiempo envuelve a Crowley en un aura de misterio. Observa y comprende, porque cada acto tuyo es un reflejo de tu voluntad interior. Esta frase resume la esencia de la enseñanza. La vida debe ser una manifestación consciente de la fuerza propia, y cada pensamiento o acción tiene un peso espiritual. Crowley empieza a recibir indicaciones sobre símbolos, rituales y conceptos místicos que no son meros ornamentos, sino herramientas que conectan al individuo con su fuerza divina personal. Por ejemplo, Aiwass explica que ciertos gestos y palabras no tienen valor ritualístico por sí mismos, sino porque el significado está en ti, no en el objeto. Este principio subraya la idea de que la verdadera espiritualidad es interna, y que los símbolos externos solo sirven como catalizadores del poder interior. Crowley describe cómo, al practicar estos rituales, sentía una resonancia en su propio ser, como si cada acción liberara energía contenida, reforzando la noción de que cada uno es responsable de su propia iluminación. A lo largo del capítulo, la autoexploración y la honestidad consigo mismo se convierten en temas centrales. Aiwass enfatiza que no basta con conocer las leyes externas o repetir palabras sagradas. Es imprescindible mirar hacia adentro y confrontar los miedos internos. Nadie puede gobernarte mientras no enfrentes tus sombras. Crowley siente que este llamado a la introspección es radical, porque obliga a reconocer limitaciones, inseguridades y patrones que habían permanecido ocultos. La transmisión invita a la transformación, a no temer al cambio, a romper las cadenas del miedo que impiden la expresión plena de la voluntad individual. Es un proceso de autoafirmación que recuerda, en cierto sentido, a la búsqueda de autenticidad que propone Carl Jung al hablar del encuentro con el inconsciente y la integración de la sombra.
Un elemento que destaca en esta segunda transmisión es la importancia del amor y la alegría como fuerzas vitales. Aiwass afirma que estas no son emociones superficiales ni meros placeres, sino energías que fortalecen la vida del iniciado. Ama, ríe, porque en ello reside la energía que sostiene tu ser. Crowley relata cómo, al integrar este principio, percibía un aumento en su fuerza y claridad interior. La alegría y el amor se muestran como motores de la transformación personal, esenciales para quien desea vivir plenamente según la ley de Horus. La transmisión hace hincapié en que el poder personal no es opresivo ni egoísta, sino creativo y expansivo, capaz de generar armonía y vitalidad. A medida que Crowley continúa recibiendo estas enseñanzas, queda claro que la ley de Horus no es un conjunto rígido de normas externas, sino un camino de autoexploración guiado por la experiencia y la autenticidad. Cada símbolo, cada ritual, cada reflexión está diseñado para reforzar la soberanía interna del individuo. La voz de Aiwass lo desafía a ser audaz, a confiar en sí mismo y a descubrir que la verdadera autoridad y libertad residen en su propia voluntad. Es un momento de revelación profunda, donde la práctica espiritual se entrelaza con la vida cotidiana, transformando la percepción de Crowley sobre la realidad y sobre el poder que cada ser humano tiene para crear su destino. En síntesis, el capítulo 2 presenta instrucciones concretas para vivir según la ley de Horus, introduciendo rituales, símbolos y enseñanzas que conectan con la fuerza interna. La autoexploración, la confrontación de miedos y la integración de la alegría y el amor se convierten en los pilares de este camino. Crowley, guiado por Aiwass, comprende que la verdadera libertad no se obtiene de normas externas, sino de la autenticidad y la fuerza interior que cada individuo descubre en sí mismo. Sección 4. La tercera transmisión, el capítulo 3. El capítulo 3 inicia con Crowley recibiendo la voz de Aiwass, la misma entidad que lo ha guiado hasta ahora, pero esta vez con un énfasis más práctico. Ya no se trata solo de comprender la ley de Horus o de explorar la fuerza interior, la transmisión se concentra en la aplicación diaria de los principios revelados. Aiwass explica que conocer la ley sin vivirla es como poseer un mapa y nunca recorrer el camino, enfatizando la importancia de que la sabiduría espiritual se traduzca en acción concreta. Crowley siente que este mensaje lo impulsa a tomar decisiones conscientes en cada instante, porque cada gesto y cada pensamiento tiene un impacto real, tanto sobre él mismo como sobre quienes lo rodean. En esta sección, surge la noción de liderazgo espiritual y del papel del iniciado. Aiwass señala que un líder no es alguien que impone su voluntad desde el poder externo, sino quien guía con ejemplo, autenticidad y conocimiento de su propia fuerza. El que dirige no esclaviza, el que dirige inspira. Crowley reflexiona sobre la diferencia entre autoridad y poder real, entendiendo que la verdadera guía espiritual se basa en la claridad interna y en la capacidad de influir positivamente en otros. La voz de Aiwass también resalta la relación entre el individuo y la comunidad, explicando que la fuerza de Horus no es solo un impulso personal, sino que tiene un efecto expansivo, donde la voluntad se manifiesta. Allí se fortalece la comunidad. Cada persona que cultiva su autenticidad y su valor interior contribuye a un cambio más amplio en la sociedad, y Crowley percibe que la ley de Horus tiene un carácter profundamente transformador y social. A medida que el capítulo avanza, aparece la idea de los enemigos internos y externos. Aiwass habla de cómo los miedos, dudas y patrones negativos son tan peligrosos como las fuerzas externas que buscan impedir el crecimiento. Conoce tu sombra antes de combatir al mundo. Crowley comprende que la verdadera libertad exige enfrentar y superar estos obstáculos, no mediante la represión o la violencia, sino con entendimiento y resolución. Esta enseñanza remite a la noción de introspección que ya se había introducido en el capítulo anterior, pero ahora se amplía hacia la acción concreta. Cada desafío cotidiano se convierte en una oportunidad de fortalecer la voluntad y la fuerza interior. Otro punto clave del capítulo 3 es la naturaleza experimental y personal de la sabiduría espiritual. Aiwass insiste en que la ley de Horus no es dogmática ni impuesta. Cada individuo debe experimentar, probar y verificar por sí mismo. Nada se acepta sin prueba. Todo se siente y se realiza. Crowley registra que este enfoque rompe con cualquier estructura rígida de enseñanza tradicional, destacando la libertad de investigar, errar y aprender mediante la experiencia. Es una invitación a vivir la espiritualidad de manera activa, a reconocer la fuerza propia y a comprobarla en la práctica diaria. En paralelo, Crowley percibe que la comunidad, los amigos y aliados no son simples acompañantes, sino reflejos de su propio camino interior. Cada interacción consciente, cada acto de cooperación y cada decisión ética refuerza la energía del espíritu y multiplica la fuerza de Horus en el mundo. La transmisión enfatiza que la vida espiritual y la vida social están profundamente entrelazadas. El crecimiento personal se manifiesta en la manera en que se interactúa con los demás y en la capacidad de transformar colectivamente el entorno. En síntesis, el capítulo 3 convierte la filosofía de Horus en una guía práctica. La fuerza interior,
la superación de los miedos, el liderazgo auténtico, la integración de la comunidad y la acción consciente se presentan como elementos inseparables del camino del iniciado. Crowley comprende que vivir la ley de Horus no es un ejercicio teórico, sino un compromiso diario con uno mismo y con el mundo que nos rodea, donde cada acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de expandir la libertad y la fuerza espiritual. Sección 5. La ley de Horus y el mensaje universal. La sección inicia con Crowley enfatizando que la esencia de toda la transmisión recibida se centra en tres pilares inseparables: libertad, autodescubrimiento y responsabilidad individual. Desde las primeras líneas, Aiwass le recuerda que cada hombre es juez y legislador de su propia vida, y esta declaración resuena con fuerza, marcando la independencia absoluta del individuo frente a cualquier norma externa. Crowley describe cómo esta libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino un llamado a la acción consciente. Vivir con plena responsabilidad implica que cada decisión, cada pensamiento y cada acto se convierten en manifestaciones directas de nuestra voluntad interior. A continuación, se aborda la idea de que no existe una jerarquía rígida de moralidad. Crowley explica que los códigos morales impuestos desde fuera, por tradición o autoridad, no son más que límites arbitrarios. No hay bien ni mal universal, solo hay la medida de tu propia intención y conciencia. Aquí, el autor desafía al lector a examinar todo lo que ha aprendido, a cuestionar las estructuras heredadas y a liberar su mente de paradigmas obsoletos. Este planteamiento conecta con la filosofía de otros grandes pensadores como Nietzsche, que también promovía la creación de valores propios, aunque Crowley lo hace desde un enfoque esotérico y mágico. El texto prosigue mostrando que la transformación verdadera depende de la voluntad consciente. Crowley insiste en que no basta con conocer la ley de Horus de manera intelectual, es necesario integrarla en la vida cotidiana, en cada acción y pensamiento. Vivir según la ley de Horus es ser audaz, ser auténtico, ser consciente de tu poder, afirma, recordando que cada persona es un creador activo de su destino. Este principio convierte a la existencia en un acto creativo, donde cada elección moldea la realidad personal y colectiva. Un aspecto central de esta sección es la relación entre voluntad, amor y conocimiento de uno mismo. Crowley describe que la verdadera magia no es un ritual externo ni un artificio, sino la armonización de estos tres elementos en la vida diaria. La voluntad orienta, el amor conecta y el conocimiento de uno mismo guía. La fuerza que transforma no está en lo que haces al mundo, sino en cómo te transformas tú mismo, se lee, subrayando la introspección como motor del cambio profundo. La reflexión aquí es poderosa. El crecimiento espiritual y la manifestación de la propia divinidad interior no dependen de intermediarios ni de dogmas, dependen de la acción consciente del individuo. Finalmente, la sección concluye mostrando que cada persona es arquitecto de su propia existencia. La libertad que propone la ley de Horus no es un regalo pasivo, sino una responsabilidad activa. Crowley invita a asumir el riesgo de ser auténtico y a crear la vida como una obra de arte, consciente de su poder y del impacto de sus decisiones. Ser fiel a ti mismo es el único acto que asegura que tu vida tenga sentido. Esta conclusión cierra el mensaje universal del libro, recordando que la verdadera sabiduría y la verdadera magia nacen de la integración entre voluntad, amor y conocimiento personal. El libro de la ley, publicado en 1904, se presenta como un texto revelatorio, dictado a Aleister Crowley por una entidad llamada Aiwass durante su estancia en El Cairo. Más allá de su carácter esotérico, la obra plantea un desafío profundo a las estructuras sociales, morales y espirituales de su época, y puede entenderse como un manifiesto de libertad radical y autodescubrimiento. Desde su publicación, Crowley buscó liberar al individuo de normas rígidas y autoritarismos, proponiendo que cada persona es juez y legislador de su propia vida. Una frase que se convirtió en el núcleo filosófico de la obra. El contexto histórico de principios del siglo XX es crucial para comprender la radicalidad del texto. La sociedad occidental estaba marcada por jerarquías rígidas, moralidad estricta y un fuerte peso de la tradición religiosa. Las ideas de Crowley, aunque inspiradas parcialmente en corrientes ocultistas y en la mística oriental, confrontaban directamente la visión dominante, proponiendo un modelo donde la experiencia personal y la voluntad consciente superan cualquier dogma externo. En este sentido, el libro puede leerse en paralelo con teorías contemporáneas de psicología y filosofía. Su énfasis en la autotransformación recuerda a conceptos de Carl Jung sobre la individuación y la integración del inconsciente. Mientras que su llamado a cuestionar valores heredados conecta con Nietzsche y su idea de la creación de valores propios frente a la moral tradicional. A nivel literario, la obra ha generado una recepción polarizada. Para algunos críticos, su lenguaje fragmentario y a veces críptico, lleno de invocaciones y fórmulas mágicas, dificulta su lectura y lo convierte en un texto reservado a iniciados o estudiosos del ocultismo. Sin embargo, para otros,
Esta misma densidad y carácter simbólico es lo que le confiere profundidad y poder. No se trata de una narrativa lineal, sino de una experiencia literaria que mezcla poesía, filosofía y ritual. Su influencia se observa en movimientos esotéricos, en literatura de vanguardia y en la contracultura del siglo XX, donde la búsqueda de libertad personal y ruptura de normas adquirió gran relevancia. Desde la perspectiva social, el libro refleja preocupaciones que siguen vigentes. Crowley anticipa debates contemporáneos sobre la autonomía del individuo, la ética personal y la necesidad de asumir responsabilidad por la propia vida. Temas que resuenan en la actualidad con movimientos que valoran la autodeterminación, el empoderamiento personal y la crítica a sistemas tradicionales de autoridad. Al mismo tiempo, su rechazo a la moral estricta y su visión radical de la libertad plantea dilemas éticos sobre los límites de la autonomía, un tema ampliamente discutido en filosofía moderna y ética aplicada. La aceptación pública fue, en su momento, limitada y controversial. Crowley fue tachado de escandaloso y provocador, en gran parte por su estilo de vida y la fama de sus prácticas ocultistas. Sin embargo, la crítica especializada reconoce la obra como un hito del esoterismo moderno, un texto que, aunque complejo, ofrece una visión coherente de autogobierno espiritual y de transformación personal. Con el tiempo, se ha convertido en referencia obligada para estudios de ocultismo, filosofía esotérica y psicología de la religión, aunque siempre manteniendo un aura de misterio y provocación. En términos comparativos, se puede vincular el libro de la ley con otras obras de filosofía práctica, como Así habló Zaratustra de Nietzsche, por su llamado a la creación de valores propios y la superación de estructuras impuestas, pero se diferencia radicalmente en su dimensión ritual y simbólica. Mientras Nietzsche propone la reflexión filosófica y la acción ética, Crowley introduce la magia como un método de autotransformación y exploración del potencial humano, integrando voluntad, amor y conocimiento de sí mismo en un acto creativo total. En síntesis, el libro de la ley es más que un texto esotérico, es una invitación radical a vivir de manera consciente, a asumir la responsabilidad de cada elección y a explorar la divinidad interior mediante la experiencia personal. Su importancia radica no solo en su influencia histórica, sino también en su capacidad de estimular el cuestionamiento de normas, la libertad creativa y la reflexión sobre el poder del individuo frente a la sociedad. Para quienes buscan comprenderlo, no es un manual, sino un espejo que refleja lo que cada lector decide ver y asumir en su camino de autodescubrimiento. El libro de la ley no es un libro común. Es un espejo de la voluntad humana, un desafío a la rutina, un mapa hacia lo desconocido. Cada lectura puede revelar algo nuevo, porque la verdadera comprensión depende de tu interpretación y de tu disposición a explorar la mente y el espíritu. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a descubrir tu propia voluntad, más allá de las reglas y del miedo? Si este viaje al corazón del ocultismo te ha fascinado, comparte este video para que otros también puedan explorar los misterios del libro. Déjame un comentario, ¿qué frase o símbolo del libro de la ley te intriga más? Suscríbete para más exploraciones profundas en libros que desafían la mente y la percepción de la realidad.